Pues bienvenidos sean todos nuevamente a este estudio de la Palabra de Dios. Como ustedes saben, estamos reflexionando acerca del Sermón del Monte. Así que vayan a sus Biblias a Mateo capítulo 5. Y la semana pasada empezamos a estudiar un poquito acerca de forma panorámica qué es el Sermón del Monte. ¿Alguien me podría decir de qué trata en alguna manera o qué entendieron ustedes de lo que trata el Sermón del Monte? Si pudiéramos decirlo en una oración. Por acá, hermanitos, ¿alguien que se anime a decir algo? Justicia. ¿Mande? El reino de Dios. El reino de Dios y su justicia. Esa es una de las cosas que vamos a encontrar en el Sermón del Monte. Muy bien. Por acá, hermanitos, ¿alguien que quiera participar? La autoridad de Cristo. Nos habla de la autoridad de Cristo, totalmente. Por acá, hermanos, aquí en medio. Lo que tengan en sus apuntes, pueden verlos. ¿De qué trata el Sermón del Monte? Ya acá ya les dijeron. ¿Qué más se acuerdan? El reino, la justicia, la autoridad de Cristo. Ok, del reino de la justicia y la autoridad de Cristo. Muy bien. Yo cuando tengo en mi mente el Sermón del Monte, normalmente tengo este tipo de declaración. El Sermón del Monte se trata de quién y cómo es un ciudadano del reino de los cielos. Básicamente, el Sermón del Monte nos va a enseñar cómo es un ciudadano del reino de los cielos. ¿Qué significa andar en justicia, por ejemplo? ¿Qué significa someternos a la autoridad de Cristo? Porque Él es nuestro Rey. De esta manera podemos entender lo que significa y lo que implica el Sermón del Monte. Así que, la semana pasada, como les decía, ya vimos esta parte panorámica y el día de hoy empezamos con las bienaventuranzas. Pero antes de empezar con las bienaventuranzas, así como con un dibujo que lo vemos de lejos para apreciar de forma panorámica un dibujo, quiero que también veamos de forma panorámica un acercamiento a las parábolas en su conjunto, una introducción a las bienaventuranzas. Hoy vamos a ver una introducción a las bienaventuranzas. ¿De qué tratan las bienaventuranzas? ¿Cuál es su énfasis? ¿Cuál es su enfoque? ¿Qué podemos aprender? Y el objetivo de esta lección del día de hoy es comprender de forma general la riqueza e importancia de las bienaventuranzas y cómo ellas, lo van a ver, lo verán, serán la punta de lanza de todo el Sermón del Monte. De alguna u otra forma, las bienaventuranzas prácticamente es la semilla y de ahí en fuera se despliega todas las cosas. En alguna forma, todo lo que va a decir Jesús después es una aplicación de las bienaventuranzas. Entonces, vamos a comprender de forma general esta riqueza y su importancia de las bienaventuranzas en su conjunto. Acompáñenme sus Biblias a Mateo 5, del 3 al 12. Y esta es la sección que contempla todas las bienaventuranzas que tenemos en el pasaje. Les comento que en mi diapositiva voy a usar la versión de la Nueva Biblia de las Américas, así que quizás sea un poquito diferente a la suya, pero básicamente va a ser lo mismo. Y me gustaría que si los que pueden ver me acompañen a leer, yo voy a leer el primer versículo, el versículo 3, ustedes el versículo 4. ¿Sí lo ven en la pantalla un poquito? ¿Sí? ¿Va? Y así nos unimos, así seguimos hasta el versículo 12, ¿va? ¿Estamos listos? Muy bien, dice el versículo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Ustedes? Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos serán llamados. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Vamos a hacer una pequeña oración, hermanitos. Le voy a pedir aquí a Onan si nos diriges en oración, por favor.
Padre, que agradecemos la presencia que este día de los benditos en este lugar. Señor Cristo, te pido que pongas a mi hermano Israel, pastor de nosotros, para que la enseñanza que hoy en día se debe iniciar para todos los que estamos presentes. Ponemos en tus manos esta reunión, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, gracias, Onan. Muy bien, vamos a ver una serie de puntos, hermanos, que van a tratar de mostrarnos algunos énfasis para podernos introducir al tema de las bienaventuranzas. La primera, obviamente, se trata acerca de la palabra bienaventurado. Ustedes lo han visto en el texto, es muy claro, lo hemos estudiado, lo han visto, que una de las palabras que está más repitiéndose en este bloque de pasajes, ¿cuál es? Bienaventurados. Ahora, ¿qué significa, hermanos, la palabra bienaventurados? ¿Alguien por acá? ¿De los 4 que están acá? Feliz o dichoso. Feliz o dichoso. Por acá, hermanos, ¿qué es un bienaventurado? 7 veces bendecido. 7 veces, me gusta esto como dijiste, 7 veces bendecidos, plenamente bendecidos. Muy bien, hermanitos. Eso significa la palabra bienaventuranza. Si nos vamos a lo técnico de la palabra viene de esta palabra griega, se llama makarios. Para los que saben griego, ahí les puse la palabra en griego, ¿no? Que ustedes van al seminario, yo creo que ya... Feliz y dichoso literalmente significa la palabra. Esta palabra, bienaventurados, en el Nuevo Testamento, en el griego, aparece 50 veces. Y todo el tiempo hablando de esta parte de dichoso, feliz. Y hay un texto que en particular quisiera que consideraras, que apuntaras, lo va a estar ahí en pantalla, que se encuentra en Primera de Timoteo 6:15. Primera de Timoteo 6:15, y le voy a pedir a alguien de los de aquí enfrente que pueda leer Primera de Timoteo 6:15. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cómo se le llama a Dios ahí en este pasaje? Bienaventurado. Bienaventurado. ¿Es Dios un ser dichoso, feliz, plenamente feliz? Sin duda, sí. Y esta es la fuente de la raíz de la palabra de donde venimos nosotros. Es debido a el bienaventurado Dios que nosotros podemos tener un marco de referencia a qué se refiere esta palabra cuando habla acerca de nosotros. Ahorita lo vamos a ver. Cuando habla de Dios, habla como el bienaventurado, el feliz y dichoso. La palabra aquí, bienaventurado, tiene esta clase de gozo, felicidad o bienaventuranza que caracteriza a Dios. Un gozo autosuficiente, un gozo que se posee en sí mismo el secreto de su propia irradiación, es decir, que Él mismo es quien irradia esta plenitud, esta felicidad. Ese gozo sereno, intocable, autónomo, que no es afectado por las diferentes circunstancias de la vida. Yo les pregunto, ¿puede en algún momento Dios sentirse preocupado, ansioso, desesperado como nosotros? ¿En algún momento Dios se ha sentido acongojado en el sentido que nosotros lo sentimos? Como ser perfecto, Él no se acongoja como nosotros, Él no se aqueja como nosotros. Jesús experimentará una clase de tristeza, pero no es la que le quita el gozo, porque lo que vemos aquí es que el gozo, a pesar de las circunstancias, permanece. Dios es inmutablemente gozoso. ¿Ok? Y partiendo de esta parte, hermanos, es que nosotros podemos entender que la bienaventuranza de las que se habla en la Biblia, en el Sermón del Monte, tiene su origen y su fuente en Dios, en donde es más que un mero sentimiento de felicidad, como decía un pastor, de jajaja, de jijiji. Es más que un sentimiento, lo incluye, pero es un estado consciente que es consciente de la realidad de la bendición que tiene en Dios. Jesús, hermanos, entonces nos muestra en este sermón más largo las bienaventuranzas. Y como dato curioso, da una vuelta al libro anterior de la Biblia, antes de Mateo, que es Malaquías, y vete al último versículo de Malaquías. Ahí en sus Biblias, Malaquías 4,
el último versículo y díganme con qué palabra termina este libro. Maldición. ¿No es interesante, hermanos, que el Antiguo Testamento termina con la palabra maldición y Jesús en su Sermón del Monte, ¿con qué palabra se inicia? Bienaventurado. Esto nos ayuda a entender, hermanos, que en el Sermón del Monte, que 9 veces se menciona la palabra bienaventuranza, Jesús está haciendo un contraste de la realidad de lo que hace la ley. La ley nunca nos puede dar total gozo, total plenitud, total salvación, pero solamente las palabras de Jesús lo hacen. Por lo tanto, hemos visto un poquito acerca de la palabra bienaventurado. Y esto nos lleva al siguiente punto. Porque lo que propone Jesús en estas bienaventuranzas es el camino a la verdadera felicidad. Ya hemos dicho que la bienaventuranza es una persona dichosa, plena, bendecida, 7 veces bendecida, como lo decía Hetza, ¿no? Ahora, las bienaventuranzas nos muestran el camino de la verdadera felicidad, hermanos. Todos los que estamos aquí queremos ser felices. ¿Ustedes quieren ser felices? ¿Ustedes buscan ser felices? ¿Cómo, hermanos, el mundo o ustedes buscamos ser felices? ¿Qué es lo que hacemos para ser felices? Me gustaría escucharlos. ¿Qué es lo que el mundo o lo que nosotros hacemos para ser felices? ¿Qué es lo que el mundo persigue para que tenga felicidad? Él diga, estoy feliz. El trabajo les da felicidad a muchas personas y por eso trabajamos, para tener placer, para sentirnos satisfechos, cómodos. ¿Qué más dijeron por acá? La estabilidad económica. Exactamente, la estabilidad económica. Podríamos seguir mencionando, por ejemplo, algunos tienen la felicidad únicamente en el trabajo, en la salud, en la fama, en la cantidad de seguidores, por ejemplo. En comer, la felicidad en comer. Hay muchas cosas, hermano, en los títulos profesionales, ¿no? Hasta que yo me titule, yo voy a ser realmente una persona plena, dichosa. La gente todo el tiempo está buscando ser felices. ¿Y lo logran? ¿Se logra la felicidad en algún sentido? En un sentido sí. Si no, ¿qué sería de nuestras vidas, no? El tema es lo que dijeron por acá, que en alguna forma esa clase de felicidad termina siendo como un recipiente que se rompe, que se vacía. Esta felicidad es pasajera, es efímera, es temporal. Pero Jesús en las bienaventuranzas nos habla de un camino de felicidad plena, de felicidad perpetua, incluso eterna. El camino de la felicidad, una felicidad que no es movida por las circunstancias o que no puede ser movida por las circunstancias, sino que brota del interior de la persona. Eso es lo que hablamos con las bienaventuranzas. Ahora, para el tiempo de Jesús, la gente definía su bienaventuranza o ser bendecido debido a que tenía bienes materiales, debido a la cantidad incluso de hijos, debido a su práctica religiosa, debido a su salud. Todo esto los fariseos, por ejemplo, van a catalogar a ciertas personas como malditos porque están enfermos, porque están en pecado, porque no tienen hijos. Y en aquel entonces Jesús, cuando empieza a citar las bienaventuranzas, va a ser un contraste total contra la cultura de lo que ellos entendían de lo que significaba una persona dichosa, feliz, bendecida. En el Antiguo Testamento, hermanos, también tenemos la idea de la bienaventuranza. La palabra que se usa en el Antiguo Testamento es ashere, que significa qué felices son, bienaventurados. Acompáñenme a buscar estos textos en la Biblia. El Salmo capítulo 1, versículo 1, alguien lo puede buscar, y otro busque el Salmo 32, 1 al 2. 32, 1 al 2. ¿Lo tiene, hermanito? Adelante. Bienaventurados varón que no andó en el consejo de los malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahí está nuestra palabra ashere, que podría ser también traducida en el griego como macarios. Dichosos, qué felices, qué alegres, qué benditos son aquellos que
lo que acabamos de leer en el Salmo 1. El Salmo 32, 1 al 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Aquí estamos teniendo nuevamente dos pasajes, dos versículos donde se habla la palabra bienaventurado. La bienaventuranza no es algo novedoso que Jesús vino a enseñar, es algo que estaba en las Escrituras. Pero conforme fue pasando el tiempo, los fariseos, los religiosos, fueron distorsionando lo que significaba ser una persona bienaventurada, bendita, una persona feliz. Y Jesús va a contrastar todas esas cosas. En el mundo, les leo lo que dice ahí en la diapositiva, el mundo puede proporcionarnos cierta clase de felicidad, ¿verdad? O gozo a través de sus placeres. Si no, no buscaríamos eso. Pero suele ser superficial y efímero. Se mantiene solamente mientras dura el placer en cuestión y después deja una sensación de vacío. En cambio, Macarios, que es bienaventurado, nos habla de un gozo que brota ¿desde dónde? Desde dentro y no se desvanece. Porque recordemos que su origen es Dios, quien es el bienaventurado. Y Jesús va a enseñarnos entonces cuál es el camino de la verdadera felicidad. Tu felicidad, mi felicidad no es mi esposo, no es mi esposa, no es que ser papá, ser mamá. Eso nos da ciertas cosas de felicidad, pero nunca va a ser la fuente de la felicidad. Algunos matrimonios, y lo vamos a ver en el curso, se casan porque esperan que ese hombre, esa mujer, los haga felices. Pero triste decepción cuando no se cumple eso. Porque la creación no está dada, no está diseñada para que nos dé algo por lo cual no fue diseñada. Es el Creador la fuente de la felicidad inamovible. Jesús entonces nos habla y nos comunica de un auténtico secreto de la felicidad. ¿Cómo es una persona realmente feliz? Y lo vamos a ir estudiando versículo a versículo las próximas semanas. En el Catecismo Menor de Westminster, en su primera pregunta dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Cuál es el fin principal del hombre conforme a esa pregunta, hermanos? Ahí está la respuesta, ¿qué dice? El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y de gozar de Él para siempre. Para siempre. Y me encanta cómo los pusieron nuestros hermanos del pasado, porque habla acerca de vivir para la gloria de Dios, y no solamente eso, sino deleitarnos en quién es Dios, gozarnos en quién es Dios. El camino del cristiano es un camino de gozo, de alegría, de satisfacción, de plenitud. Ese es el fin principal del hombre. Lo que trajo el primer Adán, ¿qué fue, hermanos? Muerte, maldición. Lo que trajo el segundo Adán, ¿qué trajo? Redención, bienaventuranza. ¿Se dan cuenta? El primer Adán trajo maldición, el segundo Adán trajo bienaventuranza, benditos, bendición. Eso es lo que viene a hacer Jesucristo. Muy bien, ese es el segundo punto, hermanos. Si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, pueden preguntar, ¿va? Estamos en una clase, podemos interrumpir. Punto número 3 de estas consideraciones generales de lo que aprendemos de las es que tengo el tema de las parábolas, de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas nos hablan de un estado de plenitud, de dicha, de gozo, de felicidad futura, pero también presente. La palabra Macarios, como decimos, significa dichoso y feliz. Esta palabra, que es una palabra griega, Macarios, es muy interesante cómo la usaban los griegos, hermanos, porque ellos decían lo siguiente: ¿quiénes eran realmente los Macarios? Ellos decían, solamente los dioses, porque los dioses no están padeciendo lo mismo que padecemos nosotros. Solamente los dioses son los que tienen el Macarios. Y cuando una persona muere y pasa a un estado no de aniquilación, sino un estado de perfección, por así decir, es donde él goza de esa bienaventuranza. Así lo pensaban los griegos. Pero Jesús nos va a decir que no. Realmente una persona puede ser bienaventurada en vida y hacia el futuro. Veamos, por ejemplo, algunos pasajes. Vean, acompáñenme sus Biblias en Mateo, bueno, este es el texto, ¿no? Mateo 5:3.
Les leo el texto. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos, ¿qué es? El reino. Esa posesión del reino, ¿en qué tiempo está, hermanos? Pues de ellos es el reino de los cielos. ¿Desde qué momento poseemos el reino de los cielos? Entramos en el reino de los cielos. Desde el presente. Fíjense que la dicha de esta bienaventuranza, versículo 3, es que estos pobres en espíritu tienen ya el reino de los cielos. Forman parte del reino de los cielos. Y debido a eso, pueden ser bienaventurados. Es una bendición presente que obviamente tiene su plenitud hacia el futuro. Por eso es que no dice, pues de ellos será el reino de los cielos, sino que dice es. Pero también en Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran, pues ellos, ¿qué serán? ¿Qué tiempo es este? Futuro. ¿Solamente seremos consolados en el futuro, hermanos? ¿Y en el presente seremos consolados? Las dos cosas. ¿Se dan cuenta que la bienaventuranza se cumple tanto en el tiempo presente y plenamente en el futuro? Estos que lloran son bienaventurados porque serán consolados en el presente y en el futuro. Las dos cosas. Quiero hacer un pequeño contraste, hermanos, porque esto nos habla acerca del estado actual de la vida de nosotros como cristianos. Como cristianos ya somos bienaventurados. No es que seremos bienaventurados, sino ya somos. Nos habla del estado. Estas bienaventuranzas nos hablan de un estado presente y futuro. En la Biblia vamos a encontrar un paralelo, un antinomio. Lo diferente de bienaventurados o lo contrario de bienaventurados sería la expresión, por ejemplo, ay. La encontramos, por ejemplo, en Mateo 23. Constantemente Jesús va a decir, ay de ustedes. Eso es lo contrario de decir, dichosos ustedes o benditos ustedes, sino diciendo, ay de ustedes. Si hacemos un ejercicio, hermanos, de las bienaventuranzas que tenemos ahí en pantalla, Mateo 5:3, ¿cómo sería esta bienaventuranza transformándola en un ay? Fíjense cómo sería. Ay de los que son pobres de los que no son pobres en espíritu, pues ellos no verán el reino de los cielos. ¿Se dan cuenta que esto muestra un estado, una realidad de la persona en el presente y hacia el futuro? Ay de aquellos que no son pobres en espíritu, pues ellos no verán el reino de los cielos. Ustedes díganme, ¿cómo podríamos hacer la Mateo 5:4 en forma negativa? ¿Cómo sería? Exactamente, hay de los que no lloran, ¿cuándo? En el presente. Lo vamos a estudiar después. Porque esos que no lloran, ¿qué pasará con ellos? No serán consolados. Esto nos ayuda a mirar, hermanos, el estado actual de una persona con Cristo y una persona sin Cristo. Tiene este ay, que tarde o temprano se transformará en alejaos de mí, malditos, al agua de fuego. Qué terrible, hermanos. Pero por otro lado, qué dicha de aquellos que disfrutan el bienaventurado Dios. Muy bien, cuarto punto, hermanos, acerca de lo que estamos viendo de consideraciones generales. ¿Hasta ahí vamos bien, hermanitos? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Cuarta consideración, bueno, ya lo puse ahí. Nos habla de una descripción de un súbdito del reino de los cielos. ¿De qué nos va a hablar las bienaventuranzas? De una descripción de un súbdito del reino de los cielos, de un cristiano. Las bienaventuranzas no van a responder la pregunta, ¿cómo voy a ser salvo? Eso lo dirán otros pasajes. La pregunta que va a responder las bienaventuranzas son, ¿quiénes son los salvos? ¿Y cuáles son las marcas y evidencias de una obra de gracia en el alma? Las bienaventuranzas no nos van a decir, hagan esto para que ustedes sean bienaventurados. No, esa no es la idea de la bienaventuranza. La bienaventuranza solamente nos va a decir quiénes son y qué tienen estos. ¿Sí lo notan, hermanos? Por lo tanto, lo que tenemos en esta sección es una descripción del estado de una persona en el presente.
del estado del ser, de lo que es una persona. No es una invitación a busquen ser pobres en espíritu. Eso no es lo que enseñan las bienaventuranzas. Busquen ser pobres en espíritu, busquen ser mansos. No, lo que dice es, aquellos que ya son pobres en espíritu, aquellos que ya son mansos, son bienaventurados. ¿Ok? Entonces, estas son cualidades que nosotros vamos a encontrar de lo que significa ser un súbdito del reino de Dios. Los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, y vamos a ver poco a poco todo lo demás. Los fariseos, hermanos, se preocupaban principalmente por una clase de vida exterior. Una clase de vida que las demás personas dijeran, estas personas son muy justas. Pero Jesús va a hablar no de lo exterior, sino de quiénes son en el interior. ¿Quiénes son realmente en el interior? Por ejemplo, Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Es decir, que Jesús lo que está diciendo es estos son ya pobres en espíritu y ya disfrutan de la bienaventuranza y por lo tanto es suyo el reino. No es una invitación a tratar de ser pobres en espíritu, de esforzarse a ser pobres en espíritu, de cumplir ciertas normas para llegar a ser pobres en espíritu. No, es una descripción de lo que ya es una persona. Lo vamos a ir viendo poco a poco conforme vayamos avanzando en las clases que vengan. Solamente estamos dando todo esto de manera general. Los fariseos, hermanos, se preocupaban más por lo externo que por lo interno, más por las apariencias que por la esencia. Y así es toda religión. Toda religión en el mundo te va a decir, tú tienes que haz esto y esto y esto y esto, para que entonces tú seas esto. Tú tienes que irte de rodillas para que entonces tú seas bendito. Tú tienes que hacer ciertos ritos para que entonces tú seas un elegido. Pero el cristianismo va a cambiarlo todo, el bíblico y el evangelio, porque nos enseña que no. Tú necesitas nacer de nuevo, tú necesitas ser primero para que entonces tú puedas hacer aquello que tú ya eres. Ejemplo lo vamos a encontrar ahí mismo en el Sermón del Monte, cuando Jesús va a decir, ustedes son la luz del mundo, ¿verdad? ¿Y qué después dice el pasaje? Por lo tanto, hagan brillar su luz. Ustedes son la sal, ya son la sal. Por lo tanto, hagan la función de la sal. Ustedes son ya hijos de Dios, por lo tanto, compórtense como hijos de Dios. La religión falsa te va a decir, no, tú tienes que hacer cosas para llegar a hacer cosas. Y las bienaventuranzas nos hablan todo lo contrario. Dios está muy interesado, hermanos, más que en lo que hacemos, en lo que somos. Dios está más interesado en lo que somos antes de lo que hacemos. Porque en virtud de lo que somos, es que podemos hacer lo que hacemos. No hay más. Entonces, hermanos, lo que tenemos aquí, y aquí podemos tener un ejemplo en la Biblia. ¿Se acuerdan ustedes de Nicodemo? ¿Cómo era la vida de Nicodemo, hermanos? Ante los ojos de los demás. Correcta, perfecta, justa. ¿Y qué fue lo primerito que Jesús le dijo a Nicodemo? Tú no eres todavía Nicodemo. Tú haces muchas cosas, pero tú no eres. Tú necesitas nacer de nuevo. Y eso es, hermanos, lo que las bienaventuranzas nos enseñan, que Dios está priorizando el ser para poder hacer. De tal forma, hermanos, que lo que tenemos en las bienaventuranzas nos van a mostrar estas cualidades que serán determinantes para poder diferenciar quién es un verdadero cristiano de quién no es un verdadero cristiano. Quién es un verdadero súbdito del reino y quién no es un verdadero súbdito del reino. Solamente hay dos clases de personas: los que se someten a Cristo Jesús y son sus hijos y sus ciudadanos, y los que forman parte del reino de las tinieblas. Y ya, solamente dos tipos de personas. Y las bienaventuranzas nos dan esta descripción de quiénes son los súbditos del reino de Jesús. ¿Cómo son ellos? ¿Qué son ellos? Lo vamos a ir viendo poco a poco.
¿Hasta ahí vamos bien, hermanos? ¿Preguntas, comentarios? ¿Sí? ¿Todo bien? Ok, muy bien, muy bien. Avanzamos al siguiente punto. Hablemos entonces de la composición literaria de las bienaventuranzas. Todas las bienaventuranzas tienen más o menos esta estructura que está ahí en pantalla. Consta de 3 partes. Primeramente, la atribución, el adjetivo de bienaventurados. Después va a decir una descripción de cómo es esta persona que merece esta atribución, y después va a decir la razón por la cual es bienaventurado. Entonces viene la bienaventuranza, después viene la descripción y después viene la razón del por qué es bienaventurado. Y eso lo vamos a encontrar en todas las bienaventuranzas, excepto una que va a romper el patrón de esto que estamos aquí viendo. Ejemplos, hermanos. Les pongo aquí los 3 ejemplos. Lo que tenemos ahí en pantalla es, ahí tenemos todos con bienaventurados, después viene una descripción del carácter, de la condición, del estado de la persona, del ser, la ontología de la persona, los humildes, los misericordiosos, los de limpio corazón, y después viene una explicación de la razón por la cual ellos son bienaventurados, y en este caso son, pues ellos heredarán la tierra, ellos recibirán misericordia, ellos verán a Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces viene bienaventurados, la descripción y la razón de la bienaventuranza. Así lo vamos a ir viendo en todas las bienaventuranzas que vayamos estudiando poco a poco. Estas bienaventuranzas también en su composición literaria, hermanos, cuando Jesús las pronunció, en el contexto que Jesús las pronunció, eran chocantes, incluso paradójicas, una aparente contradicción, porque ¿no es acaso paradójico, hermanos, o contradictorio que diga Jesús, felices son los, ¿quiénes? Los tristes. Felices son los tristes. ¿Cómo es eso? Eso es una paradoja. ¿Qué está diciendo Jesús? Y en el momento que Jesús dice esto, en el contexto cultural que lo está diciendo de tal forma que se queda en la mente, penetrando de forma muy ilustrativa, con las palabras muy gráficas, para que pueda quedar grabado en la conciencia de las personas. Y lo vamos a explicar poco a poco, hermanos. Pero Jesús quiere despertar el interés. ¿Cómo que bienaventurados? Póngase en el papel de un fariseo, ¿no? Que pensaba que él, a través de sus bienes, él era feliz. Pero Jesús dice, no, bienaventurados los pobres. Dichosos los pobres, ¿no? Eso lo vamos a encontrar poco a poco en todas las enseñanzas. Muy bien. Último puntito, hermanos, de estos puntos generales de las bienaventuranzas. Y es que, como punto 6, las bienaventuranzas son inalcanzables para el hombre natural. Son inalcanzables. Las bienaventuranzas expresan ciertas cualidades, descripciones del ser, pero que no forman parte de forma natural en el ser humano. Son cualidades que no forman parte naturalmente del ser humano, en lo que Jesús va a mencionar de las bienaventuranzas. Pero yo les pregunto, hermanos, ¿alguna persona no cristiana, puede manifestarse como una persona pacifista? ¿Puede manifestarse como una persona mansa? ¿Puede manifestarse como una persona misericordiosa? ¿Significa que él forma parte de estas bienaventuranzas que Jesús está enseñando? No, porque Jesús ya nos va a explicar conforme vaya pasando el tiempo lo que significa realmente lo que quiso decir. Porque lo que tenemos aquí en estas bienaventuranzas son cualidades que tienen como su fuente la gracia redentora y la acción sobrenatural del Espíritu Santo obrando en el creyente. Son cosas que Dios está obrando en el creyente y que el hombre natural, el hombre sin Dios, sin Cristo, no puede hacer en la medida que Dios pide que se haga. Un ejemplo que tenemos ahí en la Escritura, 1 Corintios 2:14, les leo lo que dice. Pero el hombre natural, ¿qué hace? No acepta las cosas del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son necedad
Y no solamente no acepta, sino que no las puede entender, porque son cosas que se disciernen por medio del Espíritu, de una vida espiritual. El hombre y mujer sin Dios, sin Cristo, no puede vivir la realidad de las bienaventuranzas. Si quizá alguien ha dicho en algún momento públicamente, la Biblia dice que bienaventurados son los mansos, así que hay que comportarnos mansamente, no se refiere a un comportamiento meramente exterior, sino una transformación interna que se manifiesta externamente. Y eso solamente lo hace el Espíritu Santo en nosotros. Incluso, hermanos, puede darse el caso de que entre los congregados aquí los domingos en cualquier iglesia pueda decir: yo formo parte de los bienaventurados. Pero fíjense lo que dice por aquí 1 Timoteo 3:5. Dice aquí: teniendo apariencia ¿de qué? De piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. En la iglesia, Pablo, exhortando a Timoteo, en su última carta a Timoteo, le dice: Timoteo, dentro de los que se reúnen en la iglesia, hay personas que van a aparentar piedad, que parecen cristianos, que hablan como cristianos, que se visten como cristianos, pero solamente es una apariencia, porque tarde o temprano se va a manifestar lo que hay en su corazón. Y las bienaventuranzas, hermanos, nos colocan en el lugar adecuado hacia un llamado al arrepentimiento y de venir a Dios si realmente somos de aquellos de los que las bienaventuranzas dicen que somos. Muy bien. Entonces, con todo esto, hermanos, ¿qué es lo que hemos aprendido acerca de estas bienaventuranzas? Estamos casi por terminar. Hemos visto la palabra bienaventurado, que significa macarios, dichosos, felices, 7 veces dichosos, hiper feliz, doblemente. Pongan el superlativo que ustedes quieran, porque esa es la idea. Está más allá del entendimiento humano. Es algo que no puede cambiarse, no puede quitarse. Las bienaventuranzas nos hablan del camino de la verdadera felicidad. Si tú quieres experimentar la verdadera felicidad, tú necesitas considerar este camino de la felicidad. Nos habla de un estado de bienaventuranza presente y futura. Ya gozamos de esto. Nos habla de una descripción más que de un requisito, una descripción de lo que ya son aquellos. Ya vimos la composición literaria y nos habla acerca de que es inalcanzable para el hombre natural. Ahora, acompáñame un texto en la Biblia, en Mateo, capítulo 4, versículo 23. Mateo 4, versículo 23. Y el que lo tenga puede darle lectura, hermanos. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. ¿Qué es lo que hacía Jesús cada vez que estaba en su ministerio? ¿Qué es lo que hacía? Enseñaba. ¿Y qué proclamaba? El evangelio del reino. Este pasaje está unos versículos antes de empezar con el Sermón del Monte. Por lo tanto, el Sermón del Monte en alguna forma es una explicación, una amplificación de lo que es la proclama del evangelio del reino. Las bienaventuranzas y el Sermón del Monte es una explicación de buenas noticias del reino de Dios. Las bienaventuranzas nos hablan de las buenas noticias del reino de Dios. ¿Y por qué? Porque es posible la reconciliación, el perdón, la amistad con el Rey, el perdón real y al mismo tiempo su bendición eterna. Por eso es que son buenas noticias, porque Jesús va a decir: sí hay personas bienaventuradas, no debían de merecerlo, no lo pudieron ganar, pero sí hay bienaventurados. Esa es una buena noticia, hermanos. Hay reconciliación. Dice un autor el siguiente texto que cito: en el Nuevo Testamento el hombre bienaventurado es el que confía en Cristo como Salvador, se somete a Él y lo obedece como Señor y procura una vida santa. Ese es el hombre bienaventurado. La felicidad se manifiesta en una condición interior o espiritual, una conciencia de paz, gozo, reposo y bienestar.
Esta es la voluntad de Dios para los miembros de su reino en la tierra. Esta es una condición que no depende de circunstancias exteriores. No describe tanto lo que uno siente en su interior, sino su estado de dicha desde el punto de vista de Dios. De eso nos hablan las bienaventuranzas, hermanos. Un estado que no puede ser quitado por las circunstancias. Pablo en la carta de Efesios lo llamará que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Es eso una declaración de bienaventuranza? Dichosos aquellos que han sido bendecidos, dichosos aquellos que tienen todo esto. Entonces, esto nos hablan las bienaventuranzas, de benditos, felices y dichosos aquellos cuya esperanza es Jesús, aquellos cuyo deleite es obedecer su voz, aquellos cuyo refugio es Jesús, aquellos cuyo rey es Jesús. Sí, a pesar de que estemos enfermos, sí, a pesar de que nuestro matrimonio esté en problemas difíciles, sí, a pesar de que nuestros hijos no nos obedezcan, sí, a pesar de que pasemos por cualquier cosa, podemos nosotros encontrar deleite en el Señor. Un autor, Martin Lloyd-Jones, que les recomiendo leerlo, pone estas preguntas, hermanos, de reflexión, y se los digo a ustedes para que nos lo preguntemos. Preguntémonos, ¿pertenecemos a este reino? ¿Nos gobierna Cristo? ¿Él es nuestro Rey y Señor? ¿Manifestamos tales cualidades en la vida diaria de la que vemos en las bienaventuranzas? ¿Anhelamos que sea así en nuestra vida? ¿Comprendemos que debemos ser así? ¿Somos realmente bienaventurados? ¿Somos felices? ¿Hemos sido llenados? ¿Tenemos paz? Porque de eso tratan las bienaventuranzas. Y entonces esto nos sirve a nosotros para poder reflexionar y ver si realmente estamos ahí. Y si no, podemos venir al Salvador. La próxima semana, hermanos, entonces empezaremos a estudiar bienaventuranza tras bienaventuranza y iremos viendo todas las implicaciones que esto conlleva en el texto, en la práctica, y sabemos que va a ser de bendición. Hermanos, preguntas, comentarios, dudas, quejas, sugerencias. Hermano, bueno, a mí me causa pues bastante consuelo esta parte, ¿no? de la traducción de la bienaventuranza. Sin embargo, he escuchado mucho que en la iglesia bautista pulula este sentir que la felicidad, la iglesia bautista se peleó mucho con el tema pentecostal o de otras doctrinas en las cuales la búsqueda de la felicidad es el principal motor, que parece que nos asustaba esa parte, ¿no? Y he escuchado muchos mensajes pues de sana doctrina, incluso dentro de la iglesia, que no le dan ese enfoque, ¿no? O sea, y tal pareciera que sí seremos bienaventurados, pero en la eternidad. Incluso he escuchado a hermanos decir que es en la eternidad, y le dan esta connotación o esta traducción, incluso a lo que habla Pablo, ¿no? Parece que es muy pesimista Pablo con el tema de la felicidad, que pues de terrenal, pues me refiero al tema terrenal, que sí suena un poco pues complicado creer que podemos alcanzar algún favor en esta tierra. Yo lo preguntaba hace tiempo, creo que en seminario, ¿no? Que pues de acuerdo a todo lo que hemos visto, tal parece que pues aquí en la tierra no vamos a tener pues esa parte, ¿no? de felicidad. Y pues sí me llama mucho la atención, ¿no? De cómo el enfoque pues sí es diferente. Totalmente. De hecho, creo que por ciertos excesos de pentecostalismo, a veces llegamos a decir las emociones no importan, ¿no? Vemos a la felicidad como un estado a veces emocional. Y creo que perdemos el sentido de lo que se refiere a la Biblia, porque yo les pregunto, ¿Jesús en la tierra caminó como un bienaventurado? ¿Y padeció? ¿Sufrió dolores terribles? ¿Pero seguía siendo bienaventurado, dichoso y feliz?
Incluso en el tema de la cruz, Él dice que debido al puesto el gozo que estaba por delante, fíjense, el gozo puesto por delante, no le importó sufrir. Porque el gozo del cristiano no se traduce en lo que podemos percibir necesariamente aquí en la tierra, sino la esperanza y el consuelo de que Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios, Él nos está cuidando, nos está guardando y Él nos ha perdonado. ¿Qué es lo que dice el Salmo que leíamos? Bienaventurados aquellos cuyas transgresiones han sido perdonados. Y yo les digo eso, o sea, nosotros, la felicidad sí es una emoción, es parte de unas emociones, pero a veces la emoción no está en la misma sintonía que la palabra de Dios. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es llenarnos de estas palabras de la Escritura, y les aseguro que mientras ustedes van leyendo todas las promesas de Dios, su corazón se llena y se regocija de decir: tanto así me amas tú, tanto así me has perdonado, tanto así me has dicho que estás conmigo, y etcétera. Entonces sí, bro, lo que te dices es totalmente cierto. Creo que ha habido un exceso equivocado, pero creo que parte por eso se llama evangelio, buenas noticias, ¿no? Y las buenas noticias deben despertar en nosotros ¿qué? Gozo, alegría, de decir: ¿cómo me has perdonado? ¿Cómo me amas? ¡Wow! ¿Qué es lo que va a pasar cuando un pecador se arrepiente en los cielos? Gozo. ¿Qué es lo que se dice en Apocalipsis constantemente? Bienaventurados los que han participado de la primera resurrección, ¿no? Bienaventurados los que guardan la palabra de este libro. Y un montón de palabras de bienaventuranzas, de gozo, amor, hermanos, porque lo que Dios quiere es que nuestras emociones sean fuertes para Dios y nos deleitemos en Dios fuertemente. ¿Querían preguntar por acá algo? Yo creo que sí se ha tratado mucho como y también estos movimientos carismáticos de la búsqueda de la felicidad, y sí creo que precisamente hay parte en la búsqueda de cuando vimos en la introducción, que es algo inherente al completo, tu completa llenura del Espíritu, de que tú le das pie y que gobierne tu vida. Entonces esto ya es como añadido. Ajá. Mismo Mateo lo dice: buscar primeramente el reino de su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. Entonces realmente nuestra búsqueda es Cristo, nuestra dependencia, y a todo lo demás viene como añadidura, y esta felicidad incluida. Sí, exactamente, a pesar de las circunstancias. Entonces sí podemos ser dichosos y felices. De hecho, lo que Dios quiere es que disfrutemos en vida el amor de Dios. Es imposible que aquí no disfrutemos en vida el amor de Dios y pensemos que allá sí lo vamos a disfrutar. Lo que Dios quiere es que ya aquí lo disfrutemos, con la esperanza de que si esto estoy disfrutando aquí, ¿cómo será allá? ¿No? Entonces esa es la idea. ¿Va? ¿Hay una pregunta más, hermanos? ¿Comentario? ¿Todo bien? ¿Va? La próxima semana arrancamos con la primera bienaventuranza. Tarea para ustedes. ¿Cuál es la primera bienaventuranza? Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Sale? Quiero que busquen, quiero que puedan llegar a una conclusión preliminar acerca de qué significa pobres en espíritu. ¿Va? Y la próxima semana me toca a mí. Vamos a empezar con eso, van ustedes a decir, y en la clase vamos a ir viendo todas estas cosas, ¿no? ¿Va? Entonces, ¿sí? ¿Estamos bien? Bueno, vamos a terminar con una oración. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos das, y de este gran sermón, Señor, y de esta gran sección que está llena, Señor, y provoca que podamos estar contentos y alegres, Señor, de saber que tú eres el Rey soberano, que nos has llamado a un perdón y a una reconciliación y comunión contigo, Dios, y quieres en nosotros despertar, Señor, sumo gozo, un gozo que no depende de las circunstancias, sino un gozo que está centrado, Señor, en ti. Bendícenos con esta verdad en nuestros corazones, Señor, y que podamos también reflexionar en nuestras vidas, Señor, si somos de aquellos bienaventurados. En tus manos estamos, Señor, y bendice tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén, hermanitos.